A ver, me dicen que ya está Daniel Artana, así que lo voy a saludar. Economista, Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Fernando? ¿Qué decís? Bien, gracias por participar, como siempre, con nosotros aquí en La Nación Más. Daniel, te iba a preguntar por el dólar. Primero le pregunto, Bernardo, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo quedó? Dólar hoy sin grandes movimientos porque hubo feriado cambiario, bancario, perdón, feriado Ah, claro. bancario. Entonces el blue ha tenido, prácticamente no ha tenido movimientos y está en 157, lejos de aquel dólar pánico del que nos De había 195. advertido Daniel Artana, justamente. Te voy a preguntar qué puede pasar con el dólar de la siguiente manera, Daniel. ¿Comprás o vendés? Mirá, te voy a responder de la siguiente manera. A ver. Lo que va a pasar con el tipo de cambio va a depender de lo que haga el gobierno. Ahora, después todos sabemos que el tipo de cambio, aún si hubiera un único tipo de cambio, tiene volatilidad. Entonces puede subir, puede bajar el lunes, o sea, eso es más difícil de acertar. Pero va a depender. ¿Por qué bajó el dólar? Vamos a tratar de entender por qué bajó. Primero, el gobierno dio unas señales de preocuparse por la gran emisión de pesos. Por primera vez en lo que va del año, durante el mes de octubre, el Tesoro le devolvió plata al Banco Central. Eso fue porque pudo colocar algo de deuda. Hay alguna señal de que va a tratar de emitir menos de lo que había dicho el año que viene, e incluso hay alguna especulación. Uno mira lo que dicen algunos colegas tuyos, especialistas por ahí en materia económica, de que tratarían de estar por debajo del déficit que tenían previsto en el presupuesto. Habrá que ver si esto tiene apoyo político. Además, han subido un poco la tasa de interés y han intervenido, por los rumores que hay, vendiendo bonos y con esto famoso dicho de las manos amigas en el dólar blue, que bueno, gente vendiendo dólares cercana al gobierno. Esto es difícil de saber si es cierto o no, pero hay rumores en tal sentido. ¿Quiere decir que con esto se acabó el problema? No. La pregunta es cómo persisten en estas medidas hacia menor emisión. Si como yo creo, y lo hemos hablado con ustedes acá, que la razón por la cual se dispararon las cotizaciones alternativas del dólar tiene que ver con la gran emisión de pesos. En la medida que vayan corrigiendo eso, no es que van a ir a cero emisión, pero si emiten bastante menos de lo que estaba previsto, y si la política no mete la cola, el dólar, por ahí la brecha se sigue achicando. Otra cosa que me parece que es importante Sí. decir, estamos por debajo de los valores pánicos que tuvimos hace unas semanas atrás, pero con este nivel de brecha tampoco va a funcionar bien la economía. 80% de brecha son niveles altísimos y no permite que la economía funcione adecuadamente. Claro, pero por eso, para definirlo como también lo definen algunos colegas tuyos que están conteniéndolo a los garrotazos, uno entiende por esto los bonos y todo lo que están haciendo. La pregunta es, ¿le quedan muchos garrotazos al gobierno? Bueno, lo que pasa es que darle quedan, porque el Banco Central entró al canje con una parte de los bonos y tiene muchos bonos para vender. Lo que pasa es que los vende, si hace eso el Banco Central o la ANSES, es lo mismo que colocar deuda al 16% anual en dólares. Eso es un disparate, no hace a la sustentabilidad. Entonces los garrotazos no te van a resolver el problema. Lo que yo creo que esta vez, en lugar de tener garrotazos y nada, que fue lo que pasó en septiembre, ¿te acordás? El endurecimiento del cepo por parte del Banco Central, acá fueron en el camino contrario y además de algún garrotazo, que es difícil medir, cuánto interviene el gobierno, si hay otra cosa dando vuelta, tenés algo más sustantivo. Y lo que puede cambiar el panorama para adelante es lo sustantivo, no los garrotazos. Los garrotazos a lo sumo te duermen un ratito al dólar, no te lo domestican. Y para domesticarlo hay que bajarle el ritmo de emisión. No hay otra alternativa, no hay otra cuestión, simplificando lo que es una realidad bastante compleja. Daniel, claramente la receta de los garrotazos no funciona a largo plazo. Lo que planteo es, lo que te pregunto sobre todo es, ¿la brecha se achica a los garrotazos o se achica devaluando y haciendo un tipo de cambio oficial un poco más alto? Pero eso es otra opción que si uno devalúa, en el fondo, ¿para qué lo hace en la Argentina? ¿Por tener un problema de competitividad? Bueno, no es claro eso, podemos discutir largo tiempo. Pero vos podés devaluar como se hizo en el 2013, entre el final del 2013 y el principio del 2014, en realidad se devaluó para hacer inflación y licuar los pesos que sobraban. Claro. Esto, si vos emitís mucho y la demanda de dinero no te absorbe esa emisión y vos no podés rescatar lo que emitiste porque no te dan los números fiscales, porque no podés colocar deuda, por lo que fuere, la forma en que vos restableces ese equilibrio es con un golpe de inflación. Obviamente que esto es bueno, no, para nada. Claro. Pero eso es lo que el gobierno está tratando de evitar. Si lo quiere hacer a fuerza de garrote, no le va a funcionar. De hecho, ojo que la brecha alta también ha empezado no digo a generar
una inflación galopante, pero la inflación ha venido subiendo en los últimos meses. Recordate que pasamos del 1,5% de abril y mayo a niveles de 2,5%, y todo parece indicar que en octubre va a cerrar en un número más cercano a 3. Y puede haber Entonces, también algún ojo, efecto, ¿crees que el dólar paralelo puede haber movido un poquitito ese dólar pánico que se llevó de 195? ¿Puede haber algún vivo que pueda haber movido precios a ese dólar y quizás la inflación termine siendo un poco más alta todavía? bueno, alguna contaminación hay. O sea, nosotros cuando hubo otra vez mercados duales allá entre el 2011 y el 2015, en Fiel, mi colega Fernando Navajas había mirado un poco esto, y también lo habían mirado otros colegas que no trabajan con nosotros, y te daba que había, o sea, nosotros nos daba que había alguna contaminación de los dólares, del dólar blue en los precios, pero no es que los precios estaban calibrados al dólar blue. Claro. Yo supongo que ahora está pasando lo mismo. O sea, la brecha algún daño te genera, pero no te lleva a una inflación asociada al tipo de cambio blue. Lo que pasa es que la brecha te empieza a generar el problema de que te empiezan a desaparecer los dólares que se le declaran al Banco Central, porque los exportadores tienen menos incentivo a vender, el productor tiene menos incentivo a vender. El que puede, su factura exportaciones, que es ilegal, pero en la Argentina se hacen muchas cosas ilegales. Se adelantan importaciones o se sobrefacturan importaciones. Vos fijate que el superávit declarado al Banco Central en el último mes disponible dio muy bajo. ¿Y por qué dio muy bajo? Bueno, en parte porque empiezan a operar estos mecanismos. Daniel, para seguir usando ejemplos que ponen ustedes, los economistas, que a veces son muy gráficos, ¿no? ¿El rebote de la industria se debe al rebote de la caída del gato muerto? De ese gato muerto que cae y obviamente cuando choca rebota, pero sigue muerto. Bueno, en realidad lo que está pasando con industria y construcción también es que han vuelto a los niveles que tenían, punto más, punto menos, ¿no? A los niveles que tenían a final del año pasado, cuando vos lo corregís por factores estacionales. Después de haber tenido caídas tremendas, ¿no? La industria casi 30% en abril, la construcción 70% de caídas. Y el rebote ha sido muy importante. Ahora, esto se está dando en otras partes del mundo también. A medida que vos vas mejorando la movilidad, empezás a caminar hacia la normalidad, empieza a haber un rebote. Y además son sectores donde ha habido algún movimiento más de obras particulares que de grandes obras, porque eso se puede ver en la composición de qué está tirando en la construcción. Y en la industria, más allá de que tienen dificultades para producir por el COVID, está menos expuesto que, por ejemplo, actividades de servicio, donde la recuperación está lejos de ser total. Pensá en cines, restaurantes, hoteles, todo eso viene con mucha más demora. Entonces ha sido importante. De ahí para adelante la pregunta es cómo se mejora esto, de la mano de inversiones, de la mano de aumentar la demanda, sobre todo la demanda externa. Yo creo que el mundo te va a ayudar el año que viene, a medida que se vaya desapareciendo este tema de la pandemia, pero después está en lo que nosotros generemos ese clima de inversión. Y eso todavía el gobierno me parece que está bastante en deuda con el sector privado en términos de señales para la inversión. Daniel, ¿qué análisis haces de la decisión de aumentar las comisiones bancarias 9% y 9%? Bueno, cuando vos tenés los precios congelados mucho tiempo, empieza a aparecer en un momento que los tenés que empezar a liberar. Por eso, cuando el gobierno dice, mirá lo que la inflación este año va a ser 30%, 32%, dice 35%, pensamos algunos, pero bueno, ponele, hay 30 y algo, en realidad tenés muchos precios pisados y sabés que no podés pisar los precios para siempre como tenés costos que van para arriba. Lo mismo te pasa con las tarifas, que van a empezar a moverse el año que viene, ya lo ha dicho el gobierno. Es decir, es una cosa que naturalmente va a ocurrir. Después, si el 9 está bien o el 9 está mal, qué sé yo, eso para mí es más difícil de decir, pero es la consecuencia natural de muchos meses de precios congelados. Después de un 2020 con precios pisados prácticamente y aún así con una inflación de 30%, número más, número menos. 2021 tenemos que esperar una inflación más real, más ajustada y por encima de ese parámetro. Yo creo que sí, no es lo que piensa el gobierno. El gobierno ha puesto en el presupuesto una proyección de inflación de 29. El consenso de economistas en las proyecciones que recoge el Banco Central está hablando de cerca de 50, un poquito menos, 48, 49. Yo creo que incluso puede estar un poquito por arriba de eso. No que va a salir una hiperinflación, pero bueno, es la consecuencia natural de algún impacto de la brecha cambiaria, algún impacto de la emisión por venir y también de esto que estamos hablando ahora, muchos precios que han estado pisados que van a empezar a moverse. Daniel,
obviamente, primero te agradezco la comunicación y No, además gracias a vos por llamar. te agradezco esto para hacerte una última pregunta que puede ser incómoda. Pero yo siempre te disparo así, vos le pones el pecho, no tenés problema. ¿Vos le creés Me a corro, Guzmán? para que así las balas pegan atrás. ¿Cómo? ¿Vos le creés a Guzmán? Mira, yo creo que este es un gobierno complicado, porque vos tenés una coalición, a veces no sabés si el ministro está hablando para los inversores, para la gente, para Cristina, para Máximo, para Massa. Es una coalición muy variopinta y cabalga en una realidad compleja. Yo creo que él tiene ahora una oportunidad, porque pasado lo de la deuda, donde era más fácil, porque te peleabas con acreedores externos, básicamente, o por lo menos los grandes fondos eran externos, más allá de que hubiera muchos argentinos que tenían bonos. Ahora te tenés que pelear con los de adentro, y los de adentro a veces son los propios de tu coalición. Vamos a ver, aquí hay un gran test en dónde termina la situación fiscal este año y el año que viene. Porque yo creo que hay una parte de la coalición que no ve bien que mejoren los números fiscales. Les encanta el déficit financiado con emisión. Parece que, y aparentemente, según dicen algunos analistas políticos, yo te digo lo que leo, es como que no están muy contentos con tratar de ir incluso por debajo, Claro. y esta idea de que el fondo les pediría un déficit de 3 puntos del PBI antes de intereses, cuando el presupuesto tiene 4,2. Bueno, ahí habrá que ver Guzmán cómo puede realmente, a ver si está a la altura de las circunstancias. Yo creo que es una persona bien formada y la verdad que el equipo económico no la tuvo fácil, porque en lugar de tener a toda la política encolumnada detrás de la política económica en una situación tan difícil como es el COVID, le generaron todo el tiempo ruido. Desde Vicentín para acá tenés pilas de cosas que te complican. Es como, yo se lo he dicho a un colega tuyo, tampoco te lo dije a vos también, es como que reman en dulce de leche, ¿viste? Cuesta remar en dulce de leche, mover el botecito. Sí, me lo dijiste Ahora, y yo te agregué me parece reman que en se dulce de asustó leche un con poco 12 a la política. escarbadientes. ¿Cómo? Me lo dijiste y yo te agregué y con 2 escarbadientes reman en dulce de leche. Claro, bueno, ahora la pregunta es Sí. si en vez de escarbadiente le ponemos remo, y si en vez de dulce de leche ponemos una cosa, qué sé yo, algún queso crema que es más liviano que el dulce de leche. Sí. Agua me parece que con este gobierno no A va a esta haber. hora tenemos hambre de postre, no sigamos hablando. Daniel, te mando un abrazo y gracias, como siempre. A vos, Fernando, abrazo y saludos a Benito también. Gracias, Daniel Artana. Bueno, pasamos rápido para saber cómo está Diego Armando Maradona.